Nos acompañan hoy de nuevo en el estudio Jaime Pastor Verdú, editor de la revista Viento Sur, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED, para seguir hablando sobre Ernest Mandel y su libro El significado de la Segunda Guerra Mundial. 80 años han pasado ya desde que comenzó esa terrible guerra que supuso un cambio geopolítico radical con Estados Unidos como la superpotencia emergente. Buenos días, tenemos también aquí al profesor Jaime Pastor, que nos acompaña también para seguir hablando del significado de la Segunda Guerra Mundial, del libro de Ernest Mandel. En el programa anterior hicimos una especie de reconstrucción de muchos momentos: bancarrota de la Segunda Internacional, Revolución de Octubre, socialismo en un solo país, revolución permanente, aparición de los frentes populares, procesos de Moscú, y nos quedábamos casi en el pacto germano-soviético y en el impacto que aquello tuvo, que efectivamente se da en ese momento donde parece que la Europa alemana va a ser una realidad, porque hay un momento donde cae Polonia, donde sí se plantea que efectivamente haya una decisión clara de que entran en guerra, pero la guerra no aparece, se tardan unos meses y de pronto aquello va, cae Francia, cae Bélgica, cae Holanda, cae Luxemburgo, cae Noruega, cae Dinamarca, o sea, es impresionante. Austria ya estaba ya Checoslovaquia, o sea, hay un momento que parece que aquello es imparable. Incluso hay una discusión que aquí Mandel plantea con mucha lucidez, de en qué medida fue un acierto, fue un desacierto, porque él hace muchas discusiones estratégicas, ir a la vez a por la Unión Soviética y a la vez a por el Imperio Británico, si eso fue un error, si se debía haber concentrado únicamente en el Imperio Británico, todavía no había entrado Estados Unidos, todavía no se había producido Pearl Harbor. Todo él le da toda una serie de reflexiones sobre esto de gran interés. A mí me parece que sería importante, quizá porque lo tenemos más cerca, pues coger un poco el hilo donde nos quedábamos el otro día, cómo lo vivía ese militante que de pronto se encontraba con el pacto germano-soviético, hasta que ya se produce la invasión de la Unión Soviética, entonces se produce el problema de la resistencia, cómo se vivió también en Italia, pues bueno, lo que significa ya del 43 al 45, que es una dinámica de guerra civil, qué ocurrió en Grecia, qué pasó en Yugoslavia, es decir, un poco lo que va a trabajar después, años antes de este libro, pero años después de la Guerra Mundial, Claudine, en la crisis del movimiento comunista. ¿Qué pasó ahí cuando deciden disolver formalmente la Tercera Internacional? Pero hay todos esos procesos que va a llevar después al reparto del mundo en bloques militares y a lo que es la Guerra Fría. Visto en la perspectiva de hoy, ¿cómo lo plantearías tú? Igual que te hablan planteado muchas veces la pregunta si tenían razón los que creían que había que hacer la revolución o tenían los de que ganar la guerra. Si tú crees que Togliatti pudo hacer otra cosa, si se podía haber hecho otra cosa en Francia además de apoyar el gaullismo, si se podía haber planteado algo distinto. Bueno, en el caso de Yugoslavia hubo el triunfo de Tito, ¿no? En Grecia. Claro. Hombre, claro, ahí está. Desde que la derrota del nazismo y de Japón y de Italia, ¿no?, del fascismo italiano, supone una victoria tanto de las grandes potencias occidentales como de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, claro, inmediatamente, como él cuenta en el libro, comienza también la primera fase de la Guerra Fría. Eso es, él distingue es las decir, dos. Hiroshima y Nagasaki son el punto de partida de la primera fase de la Guerra Fría. Ha habido los pactos de Yalta, Potsdam y Teherán, pero inmediatamente se plantea el problema de Europa, ¿no?, del futuro de Europa, en un contexto también, pues claro, de situaciones prerevolucionarias, ¿no?, en el sentido más estrecho o en el sentido más amplio, que se dan no solo en Yugoslavia o en Grecia, pues, sino también en Italia o en Francia, ¿no? Es decir, menos en Gran Bretaña, aunque en Gran Bretaña está el triunfo del laborismo y ese espíritu del 45 que describe Ken Loach en su conocida película, ¿no? Y claro, pues ahí vemos, ¿no?, es decir, esa tensión entre reconstrucción geopolítica de Europa y, por supuesto, en el mundo también, ¿no? Porque, claro, no olvidemos que empieza a acelerarse el proceso revolucionario chino, en India también, con Gandhi y Nehru. Es decir, lo que hay es un trastorno radical del cambio, del mundo geopolítico que había existido hasta entonces, claro, con Estados Unidos como la superpotencia
emergente, ¿no? Entonces, bueno, pues la política, claro, que defiende Mandel con lo que es la corriente que ya ha fundado la Cuarta Internacional es, obviamente, transformar esas crisis políticas y sociales en oportunidades para a proponer una política de nacionalización de los sectores clave de la economía, para poder formar gobiernos de izquierda, no solo antifascistas, ¿no? Y claro, ahí está la confrontación con los partidos comunistas, porque claro, el caso de Togliatti o de Maurice Thorez en Francia, pues ya, claro, obedeciendo a la política de la Unión Soviética, de alguna manera, claro, lo que quería Stalin era quedarse con la parte de Europa Oriental, diríamos, ¿no? Es decir, dejadme a mí esta parte de Europa, pero no voy a cuestionar que esta otra parte les corresponde a Gran Bretaña sobre todo y a Francia, ¿no? Entonces, claro, ahí está el problema, es decir, o subordinarse a una política de Estado de la Unión Soviética o, por el contrario, potenciar procesos de cambio radical que llegaron a punto de producirse, es decir, en el caso, por ejemplo, de Francia, ¿no? Es decir, incluso, es decir, la política primera, el primer programa del Consejo Nacional de Resistencia en Francia es un programa, digamos, podemos decir, socialdemócrata radical, ¿no? Pero que iba más allá, ¿no? Es decir, y ya digo, en Gran Bretaña lo mismo, y en Italia, bueno, pues hay ahí, claro, una vía blanda a la que se apunta muy pronto Togliatti, ¿no? Con Badoglio y luego con las Volta de Salerno, ¿no? Entonces, claro, se convierten en partidos, como se decía entonces, de lucha y de gobierno. En cambio, claro, para los grupos que dirigía, uno de cuyos dirigentes era Ernest Mandel, de lo que se trataba es, claro, de aprovechar eso. Pero, claro, ya muy pronto reconoció que la situación no era igual que en la Primera Guerra Mundial. El contexto era distinto, ¿no? Bueno, incluso esto lo explica un poco Traverso en el prólogo, que es muy interesante el prólogo de Ibe, porque bueno, Traverso ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Que él recuerda, mi amigo Jaime Pastor me ha pedido esto y de pronto empieza a pensar, caray, yo lo tenía interiorizado a Mandel, aunque no lo había leído. Exacto. ¿Dónde tenía yo el libro de Mandel en casa? Eso tiene interés, ¿no? Entonces, ¿cómo va explicando él? Claro, frente a Hobsbawm, ¿no? Porque Hobsbawm explica muy bien algo que digamos, son categorías que han quedado como ya que todo el mundo han quedado como instauradas en la forma como interpretamos el siglo XX. Entonces decimos, bueno, pues el impacto, la Primera Guerra Mundial, la división, el siglo de los extremos y de pronto la época dorada. O sea, la idea de que de pronto haya unos años ahí que unos dicen que llega hasta el 73, otros que ya el impacto del 68 lo empieza a poner en cuestión, donde hay crecimiento económico, hay pleno empleo, hay desarrollo de los derechos económicos sociales, hay consumo de masas, hay fordismo, etcétera, y de alguna forma al lado, claro, dice Jorge, de lo que había vivido mi generación, de lo que había vivido las generaciones anteriores, de la destrucción que había implicado la Segunda Guerra Mundial, fue una etapa sin violencia. Pero claro, él añade enseguida, sin violencia aquí dentro, porque claro, había violencia en Vietnam, o en Corea o en Argelia. En Argelia, por ejemplo, exactamente. En Francia, claro. Exactamente. Entonces ahí hay el proceso de que de pronto caen los imperios coloniales, tiene que ver con lo que hablabas tú el otro día, decide que en medida los imperios coloniales, aquello que recordabas de Wilson y de Lenin, ¿no? De cómo en ese momento, pero claro, el nacionalismo de Estado vuelve a tener una fuerza enorme. Exactamente. En la India, sí. En el Estado de Israel, en China, y a su modo intentando ir al crecimiento económico sin cuestionar el pasado en Japón o en Alemania. Alemania claramente es una idea de decir, bueno, no es un Estado porque están partidos, pero es la idea, la era de Nauer y tal, no entremos en el pasado, no pensemos lo que ocurrió, nos sometemos a la idea del plan Marshall, de lo que va a ser la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que lo has investigado tanto todo eso? Es decir, es que ahí aparece como un elemento de nuevo, de en qué medida el Estado y la nación siempre tienen más fuerza que la clase a la hora de dirigir los territorios, las poblaciones. Bueno, ahí está, claro, sobre todo refiriéndonos a Europa, obviamente, ¿no? Porque claro, Europa son las grandes potencias occidentales que de alguna manera han ido conformando el mundo geopolítico hasta fechas recientes, ¿no? Entonces, claro, ahí pesa mucho más la competencia geopolítica
y la búsqueda de lealtad y de identificación con los ideales de cada estado respectivo, ¿no? Es decir, es la nacionalización de la clase obrera, ¿no?, la que se produce en la mayoría de esos países, ¿no? Entonces, claro, está esa tensión, ¿no? Justamente también ahora que falleció hace unos meses, ¿no?, hace poco, Immanuel Wallerstein, ¿no? Es decir, él precisamente señalaba pues cómo, en cierto modo, él decía, incluso hasta el 68, clase y nación han ido conformando los grandes movimientos, ¿no? Grandes movimientos. Entonces, claro, ahí ha habido esa tensión. Es decir, la clase obrera tiene que ser internacionalista, pero claro, no puede ser ajena tampoco a la idea de nación. Pero claro, el problema es si se adapta a la idea de nación imperial, ¿no?, o la idea de nación homogénea, ¿no?, dentro de las fronteras respectivas, pues claro, lo que hace de alguna manera es practicar el social chauvinismo, ¿no? Es decir, incluso, eso lo explica bien él, vamos, como es un libro que tiene tal cantidad de datos, por ejemplo, que es una cosa que en muchas ocasiones se ha tratado menos, lo de, por ejemplo, Churchill frente a Gandhi. O sea, la idea de que Churchill aparece hoy como la gran figura frente al apaciguamiento, la figura que logra llevar a su país a la confrontación, la figura no nos rendiremos aunque esté sobre esta isla cuando todavía Estados Unidos no ha entrado. Las biografías que van apareciendo, las películas, continuamente el recuerdo de que más allá de cómo fuera él personalmente, si el hombre le gustara el alcohol o no, que también nos cuentan los puros del alcohol, pero nos cuentan sobre todo esa voluntad de determinación para preservar. Pero a la vez, explica muy bien Mandel, voluntad de preservar el imperio también. Sí, claro, con Gandhi, y a Gandhi lo trataba con un desprecio total, ¿no? Y cómo habían vivido previamente el problema de Irlanda. Y cómo tampoco se sentía especialmente conmovido con el problema de los judíos, el problema del Estado de Israel. O sea, él tenía que preservar el imperio. Sí, claro. Y bueno, el que no entraba. Entonces, en ese sentido, sí, claro, aparece que hay movimientos que tú has tenido siempre muy en cuenta, efectivamente, de minorías nacionales que no tienen Estado y que tienen una pugna también por alcanzar una identidad teniendo un Estado propio. Es decir, un poco lo de Rubén de Ventós, el Estado-Nación es poquísimo, pero deme uno. No, ese es el problema. El problema es que yo creo que lo que se vive, vamos, la lección que hay que sacar de lo que significó la Segunda Guerra Mundial es, claro, pues como de alguna manera ese modelo de Estado-Nación homogeneizador, con intereses por encima de las clases, pues tiene una sola cultura, una sola lengua, en fin, que busca la subordinación del resto del mundo a sus intereses, pues claro, pues es un modelo pues que se ha demostrado nefasto, ¿no? Cada vez es más evidente la diversidad nacional y cultural, es decir, eliminando los casos de Islandia, ¿no?, o Portugal, y Portugal ahora ya no tanto, ¿no?, porque hay una población que también viene de África, ¿no? Entonces, claro, pues ha sido un modelo nefasto, ¿no? Y además, claro, pues los movimientos obreros pues ha llevado a que obviamente se hayan identificado con los intereses de sus clases dominantes cuando ha habido conflictos bélicos, ¿no? Tú dirías que por la propia experiencia tuya, ¿no?, ya más allá de Mandel, la propia experiencia ya rica en combates del profesor Jaime Pastor, haber estado en el movimiento estudiantil, haber vivido lo que fue el inicio del Felipe. Aquí hicimos programas sobre Enrique Ruano, precisamente con Miguel Romero, cuando salió alguna de las biografías y tal, pero en la vivencia que vosotros teníais, evidentemente contaba mucho Argelia, contaba mucho Vietnam, contaba mucho Cuba, los años 60, frente a una posición más parecida, más a lo de Tierno, a lo que es Múnich, que es una posición más eurocentrista, más intentar que no nos dejen fuera de eso, pactando con el exilio, con los democristianos y con los liberales. La vuestra era una perspectiva, digamos, a la izquierda, a los partidos comunistas, más vinculados a lo que era el tercer mundo. ¿Tú dirías que es en el 68 cuando vosotros podéis conectar con dirigentes como Mandel, que habían estado en esa oposición de izquierdas o en ese intento de crear una nueva... Es cuando ellos ven que de pronto vuelve a surgir un tipo de esperanza, digo, porque es cuando aparece de alguna forma su libro sobre la autogestión, sobre los consejos obreros, toda la cosa, él empieza a publicar mucho en aquel momento. ¿Tú dirías que es entonces? Hombre, claro, el 68, hablando en términos amplios, ¿no?, en sentido amplio, es decir, antes y después, porque entre los historiadores jóvenes que analizan ahora ese periodo, pues ellos mismos constatan que hay que hablar más del largo 68, ¿no? Es decir, y Wallerstein insistió mucho en esto, ¿no? Es decir, un punto de inflexión
que claro, para gente como Mandel es como 1917 sin revolución social, digamos, triunfante, ¿no? Es decir, porque claro, de alguna manera es una revuelta global, ¿no? Pero que además protagonizada por una nueva generación, pero que se reclama de alguna manera del movimiento obrero y de una serie de ideas fuerza que conectan con las revoluciones anticoloniales, pero también con el 17, con todo el mimetismo, con toda la idealización que le acompaña, ¿no? Entonces, claro, obviamente resurgen, y Mandel contribuye a ello, pues ideas fuerza como los consejos de trabajadores, ¿no? Es decir, como pues el marxismo, ¿no? El marxismo olvidado, ¿no? Que le llama Mikhail Lovi. Entonces, claro, ahí hay la conexión con él, también obviamente con ese optimismo mayor incluso que el nuestro, que él tenía, de que, bueno, pues de alguna manera había vuelto a estar de actualidad la revolución en Europa, cosa que también escribió Eric Hobsbawm, ¿no? Es decir, que él decía, sorprendió a todo el mundo y a las clases dominantes también, para unos la posibilidad de revolución, para otros el miedo a la revolución, ¿no? Entonces, claro, eso es lo No, hay novedoso. escritos de él, por ejemplo, lecciones sobre el 68 muy interesantes, donde estudia la huelga, qué había significado la huelga general, momento que el movimiento estudiantil puede conectar con el movimiento obrero, qué hace De Gaulle en ese momento, cómo son las decisiones que se toman, ¿no? Frente a la idea de Aron de la revolución inencontrable, él explica, pero no cabe duda que ahí hay la idea de que resurge algo a la izquierda de los partidos comunistas, que va a influir también por la crítica que ya en aquel momento aparece a la Unión Soviética, tanto en el eurocomunismo como en el socialismo del sur de Europa, el socialismo mediterráneo, el intentar ir más allá de los bloques. O sea, esa es una cultura que de alguna forma, curiosamente, en los años 80 va a conectar con otra cosa que investiga Jaime Pastor y que está al final del libro de Mandel, que es el problema de lo que significó Hiroshima, las armas nucleares. No. Todavía recuerdo en la tesis de Jaime Pastor que le hacíamos decir quién tenía razón, si tenía Thompson, si tenía Maldes, si el exterminismo, qué era lo que más tenía fuerza, si era la élite económica, la élite política, o se había producido una autonomía de los aparatos militares que nos llevaban al exterminio. Era un debate muy de los 80 frente a la carrera de armamentos, frente a los bloques militares, frente a las dos superpotencias, Segunda Guerra Fría, ¿no? ¿Cómo ves eso ahora, cuando algunos comparan 68 con 89, cambian las cifras para decir que todo fue distinto? Claro, o sea, veamos, lo que es evidente, y ya digo que afortunadamente la nueva historiografía está constatándolo, es que no se puede entender el neoliberalismo sin el impacto que tiene el 68, ¿no? El neoliberalismo es una respuesta, por supuesto, al agotamiento de la onda larga expansiva de posguerra que analiza Mandel, porque no olvidemos que a nosotros también nos influye mucho la contribución de Mandel a entender el nuevo capitalismo de la posguerra, ¿no? Es decir, a diferencia de otras corrientes del marxismo, él, incluso trotskistas, dice, no, ha habido un desarrollo de fuerzas productivas enorme, aquí hay que reconocer que es un nuevo tipo de capitalismo el que nos encontramos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues también hay que reinterpretar, ¿no? Esa idea de marxismo abierto, ¿no? Y claro, pues el 68 supone, en cierto modo, un cambio, ese punto de inflexión, ¿no? Que decía Wallerstein, ¿no? En cierto modo, el 89, claro, se puede decir que lleva a... O sea, se da, es decir, nosotros defendemos, ¿no? Por supuesto, las revoluciones antiburocráticas o la caída del estalinismo en esos países, pero claro, el problema es que se dan en un contexto ya de hegemonía neoliberal a escala global y, claro, pues eso explica que haya también una enorme ilusión entre esas nuevas poblaciones del este en que, reinsertándose en el capitalismo global, pudieran llegar a un modelo que hiciera compatible bienestar y libertades, ¿no? Bueno, si te fijas, hay un tema interesante cuando él plantea el legado de la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias. Él plantea cuando se va a producir las dos etapas de la Guerra Fría, la división, plantea interesante, ¿no? Cuando él dice, bueno, es que aquí la duda en un momento determinado, si pedían un préstamo a Estados Unidos, si no pedían un préstamo a Estados Unidos, ¿qué podía ocurrir? Claro, no daban préstamos gratis, daban préstamos con una determinada subordinación a un tipo de política. Entonces es cuando él dice, estos países, digamos, que en el reparto me los han concedido, porque a fin de cuentas el que ha entrado en Berlín he sido yo. O sea, que dice Stalin, es donde yo tengo dos posibilidades. Si les dejo que tiren por ese camino,
entonces pueden quedar neutralizados, recapturados, reasimilados por el mercado capitalista. Si no, tienen que someterse al dictado de lo que yo voy a hacer. Entonces ahí es donde está el interés enorme de la figura de Mandel, que es un poco el que viene a decir si la defensa, como decías tú, de la Unión Soviética frente a lo que eran los ataques de lo que había sido antes la Alemania hitleriana, lo que podía ser la Guerra Fría, pero a la vez la crítica a la burocracia, la crítica a la falta de libertad y la esperanza de que un día se produjera la revolución política, la revolución antiburocrática. Por eso, claro, para él no hubo dudas, ¿no? Cuando se produjo el 56 o incluso el 53 en Alemania, el 56 en Hungría y en Polonia, siempre había que estar al lado de los movimientos que se oponían a las burocracias, ¿no? Pero claro, ahí sí él señaló, y yo creo que quizás, claro, más en otros textos, para él la ocupación de Checoslovaquia, es decir, el fracaso de la experiencia checoslovaca del 68, de alguna manera marcaba el cambio de signo o la evolución en otro sentido que se iba a dar en las oposiciones del Este a partir de entonces, ¿no? Es decir, que hasta el 68 había sido de alguna manera una apuesta por una democracia socialista y en cambio después del 68 primará más libertades, digamos, o habrá una disociación, digamos, entre la cuestión social y la cuestión democrática, ¿no? Entonces, eso hace más fácil la neutralización de los movimientos. Y sobre todo a partir de Solidarność, el resurgir de un cierto tipo de nacionalismo polaco vinculado a la religión. Claro, pero eso es en la segunda fase. Eso ya viene ya después, claro. Porque en la primera fase Solidarność habla también de un modelo autogestionario. Sí, no cabe duda. Pero después ya, claro, van entrando la idea del trípode que se va haciendo con aquello, Reagan, Thatcher y Wojtyła, ¿no? Y Wojtyła, claro, Wojtyła, los tres van haciendo, se van colaborando, van apoyando. Uno ataca el neoliberalismo, el otro recupera el neoconservadurismo, el otro trata de ver el siglo americano y la superioridad moral de Estados Unidos, y todo eso influye, claro, y al final eso, pues los que intentaban, como Mandel, pues recuperar allí la democracia en esos países, o incluso las políticas más tímidas de lo que había significado los intentos de la Ostpolitik, la política de la socialdemocracia alemana. Siempre recuerdo el libro aquel de Peter Gloch, ¿no? La izquierda tras el triunfo de Occidente. Y de pronto nos encontramos que nos acusaban a nosotros de ser poco menos los colaboracionistas con el nazismo, de haber sido los que habíamos avalado, cuando nosotros sí queríamos conectar el movimiento del desarme con el movimiento de la distensión en estos países, el movimiento de la democracia de los disidentes, pero llegó aquel ministro, él contaba siempre en el libro, aquel ministro que dijo, llegó a Polonia, se puso de rodillas, dijo, Marx ha muerto, Jesucristo vive. Y a partir de ahí ya empieza la conexión, la unidad alemana, Kohl, pero a la vez aparece todo ese esfuerzo, ¿no? Que llega. O sea que ahí hay una forma de recuperar de nuevo, vuelve la actualidad del libro, las identidades nacionales tía polaca. Es verdad que eso conlleva una situación actual, ya son los últimos minutos, que aunque ya nos vamos del libro, pero nos vamos a la rabiosa actualidad, hay que preguntarle a Jaime, que es el problema, lo que él dice. Ya entonces queda un único mercado mundial en la globalización, pero a la vez globalizadores y patriotas. O sea, ahí hay otro debate hoy. Es decir, y cada uno entiende soberanía o patria de una forma distinta. Incluso pone en cuestión la idea de que se puedan superar las patrias en una entidad supranacional, por ejemplo, la crisis del modelo europeo. Ya comprendo que esto es para una conferencia, pero en los últimos minutos, ¿qué nos puede decir Jaime de esto? Sí, bueno, yo creo que, claro, tiene que ver, en cierto modo, hay un problema de fondo que es el agotamiento también de la nueva fase del capitalismo actual, ¿no? Es decir, que hay un momento de declive, ¿no?, de la expansión que ha vivido el capitalismo en el pasado, y en ese contexto pues se puede discutir si es un juego de suma cero o no, pero en todo caso, claro, lo que hay es una competencia, y eso también Mandel insistía mucho, el capitalismo es acumulación de capital y crecimiento infinito, pero también es competencia intercapitalista. Entonces esa competencia intercapitalista y geopolítica entre estados se agudiza cuando se llega a un techo en ese crecimiento, se encuentra con esa enorme financiarización
del capitalismo que ha llevado a una autonomización creciente de los grandes poderes económicos transnacionales, ¿no? Tenemos el capitalismo digital, en fin, cantidad de fenómenos nuevos, ¿no?, que se han erigido como un poder por encima incluso de los estados, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una competencia, se puede decir, interestatal por atraer a esos grandes capitales a sus respectivas fronteras, ¿no? Porque, ya digo, es un juego más de suma cero, es decir, o ganan unos o pierden otros, ¿no? Entonces, claro, Estados Unidos ve el temor de ver perdida o de ver en declive claramente la hegemonía americana y él dice, primero América, ¿no? American first. América primero, claro, pues es imitado por Brasil, es imitado por otros estados, ¿no? Y en cambio China es una beneficiaria todavía hoy por hoy de esa globalización financiera, ¿no? Y claro, pues ella está más interesada en ese libre comercio. Entonces, bueno, podemos decir que es un neoproteccionismo que surge más de las viejas grandes potencias, ¿no?, a medida que el centro de la economía se desplaza también al Asia-Pacífico, ¿no? Ahí ya digo, yo creo que son turbulencias y son, claro, estamos en un momento de transición histórica y en ese contexto de crisis climática, ¿no?, que hace que todavía, bueno, pues las incógnitas futuras sean enormes, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho a Jaime que nos haya acompañado estos 2 programas y haber podido recordar una figura como Mandel. Me vino a la cabeza esto cuando leyendo este verano cosas, muchas de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que salía. De pronto recordé cuando hicimos el programa sobre Daniel Ben Said, ¿no?, cuando él decía que de pronto hablaba Mandel y hubo un momento que ya que ellos desconectaban, les parecía que estaba fuera de toda realidad, aquel momento después de la caída del muro, ¿no?, de los años. Pero sin embargo, si se tiene una mirada más hacia atrás, es la reconstrucción de una biografía enormemente interesante para comprender lo que ha pasado en el siglo XX. Es decir, es la memoria, digamos, de un vencido, pero de un vencido que a la vez refleja la fuerza enorme que había en esa derrota y la esperanza de que pueda haber una victoria. Bueno, Jaime, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.